obligar a todos los partidos políticos a tomarse en la foto y suscribir un acuerdo nacional y vamos a una asamblea nacional constituyente, vamos a hacer una excepción a lo que han manifestado las reglas. Y ya mostramos que Gustavo Petro, y voy a ser muy claro con esto, Gustavo Petro no le importa ni la constitución, ni los límites, ni los sistemas de contrapesos, a todos los ha llamado hasta con las palabras más oeces que nunca se había visto en la historia política de América Latina. Luego de lo ocurrido con Miguel Uribe el sábado, muchos medios colombianos y la prensa internacional también tituló que esto fue un atentado contra la democracia, ¿no? Y pues todo esto que hemos hablado ahora sobre el discurso de Gustavo Petro, también está la insistencia en convocar a una consulta popular saltándose el visto bueno del Senado, como establece la Constitución. También han estado los globos de ensayo de llamar a una constituyente, no lo ha hecho tal vez porque no tiene el mismo músculo político para hacerlo. También algunos pues colaboradores muy cercanos como la senadora Isabel Zuleta han insistido con el tema de la reelección. Uno se preguntaría, ¿cree usted que está en peligro la democracia colombiana en este momento con todo este cóctel que tenemos? La democracia colombiana está en peligro desde antes de que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Está desde la configuración, desde el ejercicio de la oposición que él hizo en la curul que obtuvo en el Senado luego de haber sido derrotado por el candidato Iván Duque. Recordemos que cuando Iván Duque se posesionó, Petro convocó una serie de 40 marchas y de meeting de manera simultánea en el país, como haciendo un paralelismo a la posesión del jefe de Estado en ese momento. Fue un gobierno que estuvo amenazado desde antes de comenzar, el de Iván Duque. Ahora bien, recordemos cómo Gustavo Petro y Gustavo Bolívar y todo lo que representa su sector político tomaron como insumo, como propulsión, lo que fue un estallido social que llaman, que no fue ningún estallido social, sino fue una toma guerrillera nacional. La excusa era una reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque retractó, pero que por la logística y demás no podían retractar por los intereses tan oscuros que hubo en ese paro nacional de Sí, claro. 2021. Y recordemos que hasta se pasaron por la faja, como decimos coloquialmente en Colombia, un fallo judicial donde nos encontrábamos en un escenario de confinamiento por las restricciones de aislamiento que obligó al mundo a aislarse por el tema del COVID-19. Un juez de la República, un tribunal de la República manifestó que no se podía llevar a cabo esas manifestaciones por las aglomeraciones, pero que está en peligro la democracia. Usted ha mencionado lo de la senadora Zuleta, que insiste de que hay que reelegir a Gustavo Petro. Los tiempos políticos, la institucionalidad, no dan para que se haga una reforma constitucional que permita modificar nuevamente la constitución que ha sido modificada 3 veces sobre este mismo punto de la reelección, cuya última vez dijo que no se podía volver a hacer más reelección en Colombia. O sea, la doctrina también es muy volátil, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, por el número de debates y demás, no lo podrían hacer. Pero hay algo muy, muy importante que hemos venido advirtiendo desde lo que ocurrió en el estallido social de Chile, que fue el pilotaje para América Latina, donde lograron someter a toda una sociedad a una nueva discusión de cambiar el constitucionalismo, que después la sociedad tomó escarmiento sobre ese texto constitucional que era una defecio que iban a implementar y pues en las urnas con un golpe de autoridad Claro, lo el rechazaron. país lo Sí. rechazó. Ahora bien, esa es la fórmula que tienen ellos. Estallido social, amenaza, sometimiento, la intimidación, porque los estallidos sociales dejaron una serie de caos, encarecimiento de los productos de la canasta familiar, bloqueos que la Corte Interamericana, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los llamó cortes de ruta, cuando pues en esos bloqueos que Claro. generaron estos bandidos murieron personas que no podían transcribirse, circular en una ambulancia ni del flujo de alimentos, muchas cosas pasaron y se afectó seriamente el comercio, el empleo y demás. Los colombianos tenemos miedo a volver a vivir una situación semejante. Los colombianos, los chilenos, los países donde vivimos el Claro. denominado estallido social. Ahora bien, pero esa es la estrategia de ellos, incendiar el país y someter y lograr lo que obtuvieron en Chile, que hubo un Ahora escenario insostenible y obligar a sí. todos los partidos políticos a tomarse en la foto y suscribir un acuerdo nacional y vamos a una asamblea nacional constituyente, vamos a hacer una excepción a lo que han manifestado las reglas. Y ya mostramos que Gustavo Petro, y voy a ser muy claro con esto,
Gustavo Petro no le importa ni la Constitución, ni los límites, ni los sistemas de contrapesos. A todos los ha llamado hasta con las palabras más soeces que nunca se había visto en la historia política de América Latina. Gustavo Justamente, Petro se desmovilizó del M-19 a finales de los años 80, comienzo de los 90, eso es cierto. Pero mentalmente Gustavo Petro no se ha desmovilizado. Es un combatiente, es más un combatiente subversivo que un jefe de Estado. Justamente eso que usted está diciendo del presidente Gustavo Petro y también el hecho de que no darían los tiempos para una constituyente, para una reforma, para la reelección. Uno se preguntaría también, ¿hay peligro de que esta violencia política a raíz del atentado contra el senador Miguel Uribe pueda ser una excusa usada por el gobierno de Gustavo Petro para de alguna manera aferrarse al poder, quizás buscando postergar las elecciones presidenciales de 2026 con el argumento de que no están dadas las condiciones para garantizar una elección en el país? Todo y eso y mucho más es posible, estimado José, estimada audiencia. Él lo manifestó con el tema de Venezuela para seguir legitimando y siendo como un notario de la dictadura de Nicolás Maduro y ese régimen usurpador de la democracia y la libertad de nuestro pueblo hermano, nuestro vecino hermano. Sin embargo, ese método y otros más pueden ser utilizados, como también el sometimiento a una consulta que ya el Senado le dijo que no, las instituciones se han pronunciado, el Consejo de Estado ha manifestado claramente de que sí hubo una decisión y que iba a revisar si hubo vicios de trámite, la votación y demás, pero que ya había un pronunciamiento del Senado y la Constitución es muy clara, el presidente puede convocar a una consulta con toda la firma de sus ministros con la aquiescencia del Senado. Si el Senado no aprueba ese decreto que convoca la consulta, no se puede hacer. Colombia es un estado social de derecho donde imperan unas instituciones y tan es así que eso permitió que Gustavo Petro fuera senador de la República luego de haber perdido las elecciones con el presidente Iván Duque. Eso también ha permitido el ejercicio, la función de las instituciones permitieron de que Álvaro Uribe Vélez no se pudiera reelegir por una segunda vez para un tercer mandato, porque la Corte Constitucional en su momento se pronunció y dijo no, y pues el sentimiento democrático de Álvaro Uribe Vélez en ese momento manifestando el primero a llamar a ser acatado, a acatar las leyes y las decisiones judiciales, es el presidente de la República. Gustavo Petro es la antítesis de todo lo que es el cumplimiento del orden social justo.